Walter, bueno, gracias por recibirnos en la agenda ministerial. Primero, ¿qué análisis haces de todo lo que está ocurriendo hoy en la Argentina? Un análisis de coyuntura, podemos decir. ¿Cómo estás viendo la situación? No, a ver, lo que yo te puedo contar es lo que está sucediendo en la realidad efectiva, como decía Juan Domingo, que es lo cotidiano del Ministerio de Trabajo, ¿no? Nosotros nos encontramos con un proceso de industricidio feroz y veloz, que nada tiene que ver con lo que sucedió en los 90 y nada tiene que ver con el proceso macrista, ¿no? Un ejemplo, en los 90 la competencia en términos de importación era con los americanos y con los europeos. Hoy tenés un producto chino ante una demanda a las 72 horas tenés este producto. O sea que la importación pega muchísimo que en los 90 y que con el proceso de Macri. Doy ese ejemplo como podía dar muchos más. Hay un tema sociológico muy fuerte, donde esta cuestión de los sub-30 no escapa a la realidad también industrial de nuestra provincia, y en esto también hablo de los compañeros despedidos, las compañeras despedidas, ¿no? Hay todo un proceso que se está dando y que también tiene algunos matices que son distintos que en los 90. Y la provincia es una provincia de producción, de trabajo y de derechos. Y mi ley no habla ni de producción ni de trabajo, y mucho menos de los derechos de los trabajadores. Por ende, estamos sumergidos en una pelea constante y permanente, nosotros como Ministerio de Trabajo, no solamente en hacer valer los derechos de los trabajadores conforme a la ley, sino que hacer todo lo posible para no cerrar, para que no se cierren los establecimientos industriales, para que no se cierren las fábricas, para que no se cierre la fuente de trabajo. Y esto es una pelea cotidiana que le lleva a Axel y todo su gabinete, ¿no? Donde hacemos todo lo posible, insisto con esto, con un gobierno nacional que se dedica a la timba financiera en términos nacionales, en términos mundiales, y que defiende las grandes corporaciones. Donde hay un ejemplo claro, que es el tema de la modernización laboral, la pseudo-modernización laboral. Lo que hace es, en términos políticos, insertarlo en una neocolonia a todo el pueblo trabajador, y en términos de derechos laborales los retrotrae al preperonismo, ¿no? Sin derechos, sin conquista. Es una situación sumamente difícil. Nosotros acá en el Ministerio de Trabajo no hacemos todo lo que tenemos que hacer cotidianamente, pero sí hacemos cotidianamente todo lo que podemos hacer. O sea, yo tengo un equipo de compañeras y compañeros que en ese aspecto hace todo lo que puede en esta coyuntura, ¿no? Le voy a robar una frase a un colega mío, que no peronista, que dijo que siempre que gobernó, insisto, no peronista, que dijo que siempre que gobernó el justicialismo, hubo siempre un poco más de equidad social, que eso es lo que él admite y le admite al peronismo. Y en esta coyuntura que vos planteás, las políticas del gobierno están acercando el peronismo de vuelta a la gente, porque sin dudas, cuando no hay caída del poder adquisitivo, hay caída del trabajo, hay caída de la industria, sos un dirigente gremial que viene de la industria, ¿tenés esperanza? ¿Hay un nuevo peronismo? Primero la pregunta. Y segundo, ¿qué esperanza tenés sobre lo que se viene? Porque estamos en un 26 que en cualquier momento se transforma en 27 con una nueva plataforma electoral. ¿Hay un nuevo peronismo que asoma? ¿Hay que respetar una historia? ¿La doctrina siempre va a estar? ¿Cómo lo ves? No, es interesante tu pregunta y es compleja la respuesta. ¿Compleja por qué? Porque, a ver, yo entiendo que no hay que reconfigurar un nuevo peronismo. Hay que retomar las banderas del peronismo, que es totalmente distinto, ¿no? Y en eso también hay que disputar todo. ¿Por qué? Porque, a ver, nosotros desconfiguramos el sujeto, ¿no? En una de las cuestiones que nosotros, yo creo que erróneamente, pusimos el sujeto joven y corrimos el sujeto trabajador. Y
nosotros para volver a tener un movimiento sano, contundente y un sujeto que atraviesa el tiempo, porque a mí me encantaría tener 20 años, es el volver al sujeto trabajador, trabajadora. Ese es el sujeto histórico de nuestro movimiento que nos debemos insertar nuevamente. Insertando el sujeto nuevamente, la agenda pasa por la del laburante, ¿no? La agenda hoy, la prenda de unidad en una agenda, ¿no? Muchos hablan de algunas cuestiones de sofisticar la doctrina o ayornarla o mejorarla, pero es mucho más sencillo. Si vos en una plataforma política del movimiento peronista insertás las necesidades que tiene el pueblo trabajador, tener un salario digno, llegar a fin de mes, poder llevar a los pibes al colegio, darle salud, educación, bueno, tienen que imperar esa agenda. Y nosotros también, como Movimiento Derecho a Futuro, un movimiento que conduce nuestro gobernador Axel Kicillof, nosotros tenemos que luchar y hacer todo lo posible para dejar de ser el partido peronista de los militantes a volver a ser el movimiento peronista que representa al pueblo trabajador. Cuando decís ¿cómo fue la frase? ¿El gobierno peronista de los militantes? No, dejar de ser el partido peronista de los militantes. Eso. ¿Estás hablando de errores del pasado que no deberían cometerse en el futuro? Porque mi próxima pregunta iba más o menos a eso. Estoy hablando, sí, a veces no voy a andar ¿seguro? Con mucho misterio para charlar con ustedes. O sea, yo creo que es un error, fue un error cambiar el sujeto y fue un error configurar el partido solamente a los funcionarios y a la militancia, ¿no? Y nosotros, si queremos construir desde las raíces históricas, tenemos que ser el movimiento peronista que representa al pueblo trabajador. Y volver también a tener esa concepción federal, ¿no? Yo entiendo que me cuesta a mí, ¿no? Yo soy del conurbano bonaerense, 35 kilómetros de Capital Federal. Moreno. Y la verdad que en gran parte de estos últimos años, una política porteñada que nada tenía que ver con la realidad del conurbano donde yo vivo. Bueno, y Axel, yo creo que Axel representa esto, ¿no? El hecho yo creo que en términos políticos, culminó un capítulo y se reabre otro. Bueno, en ese reabre, bueno, yo quiero, como militante peronista, darle centralidad a la clase trabajadora. ¿Se acuerdan que éramos la columna vertebral? Sí, bueno, pongamos el sujeto y pongamos, a ver, esta cuestión de que todos somos, como decía Juan Domingo Perón decía, nosotros somos un partido de clase. Sí, de clase trabajadora. Somos todos trabajadores. En esta síntesis, Walter, que planteas del peronismo, de la plataforma que se viene, del Movimiento Derecho al Futuro, ¿cómo lo ves al gobernador de cara al futuro? Esto que recién planteabas seguramente lo habrás charlado oficina adentro con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Me imagino que sí. No, a ver, yo hablo con Axel como compañero, en términos institucionales del gobernador, y después es un compañero peronista. Y los compañeros peronistas no tenemos que tener ni secreto ni misterio. Obviamente que no todos pensamos igual, pero yo planteo las cosas de mi humilde posición como militante. Y en esto de no todos pensamos igual, ¿cómo lo ves Axel Kicillof en esta síntesis que plantea los distintos escenarios que tiene un mismo partido como es el peronismo? No, a ver, cuando yo planteo algunas cuestiones de configuración del movimiento es porque también obviamente estoy alineado con la figura y el pensamiento del gobernador, ¿no? A ver, el MDF construyendo en términos federales, ¿no? Y algo que también no debemos volver a hacer. Nosotros no vamos a ir por las provincias repartiendo franquicias, porque eso ya fracasó. Nosotros lo que vamos a hacer es construir desde el contexto y el marco de acompañamiento, de fortalecer, de tener una estrategia integral con los compañeros y las compañeras del territorio. Aquellos que hacen sindicalismo, aquellos que hacen agrupaciones políticas, organizaciones políticas y organizaciones sociales, ¿no? Si no va a ser imposible
Me pareció construir. interesante tu gestión desde que iniciaste en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, cuando armaste una amalgama muy interesante con todos los diferentes sectores políticos y sindicales. Sos un hombre íntimamente vinculado con la Confederación General del Trabajo de toda la vida. Ahora, te vinculaste muy fuerte con las distintas centrales, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma de Buenos Aires, las organizaciones sociales. Te pregunto, ¿qué viste ahí? Cuando asumiste, te sentaste acá y dijiste, no, pará, hay más de una central, no está la CGT solamente. No, lo primero que uno tiene que ver como peronista es el mundo del trabajo. Y en el mundo del trabajo todos somos parte. Obviamente que hay una fortaleza inmensa de los compañeros y las compañeras de la Confederación General de Trabajo, en la cual yo soy parte. Pero vuelvo a lo que dije hace un ratito. El tema del territorio, hay un sindicalismo territorial que es muy fuerte, que ya saben lo que es, pasaron de los libros de peronismo a vivir el peronismo en los 12 años de Néstor y Cristina, con matices, con diferencias, pero un gobierno peronista, 12 años. Luego supieron lo que es un gobierno en contra, con las características que tuvo Macri. Después vivimos una pandemia, ¿no? Tuvimos un gobierno que no colmó las expectativas que había desde el pueblo trabajador. Y ahora tenemos un gobierno de extrema derecha. O sea, hay un sindicalismo de recambio generacional muy fuerte en lo territorial. Y esos compañeros son los que nosotros tenemos que alentar, proteger, abrazar. Nosotros tenemos en el territorio nacional más de 50.000 trabajadores y trabajadoras en distintas centrales que tienen responsabilidades sindicales. O sea, el objetivo es que esos compañeros y esas compañeras, más allá que tienen experiencia, más allá de que están dando la pelea en defensa de los trabajadores y las trabajadoras, también peguen el salto cuantitativo para poder integrar las fuerzas que se vienen, para poder integrar y reemplazar a lo que se viene en términos de dirigentes. Entonces te pregunto, ¿cuál es el debate que vos esperás adentro del peronismo? El que vos te imaginás. Si me querés fantasear. No. Yo lo que pretendo como militante peronista es, primero, obviamente, es importantísimo volver al sujeto, ¿no? Que la centralidad de la agenda, la centralidad del movimiento, la centralidad de la estrategia pase por el trabajador y la trabajadora, con una agenda que represente a ese trabajador y la trabajadora. Y después volver a la cuestión federal, volver al trabajo territorial. Y ese es un gran desafío que tiene el MDF. En eso vamos a discutir, en eso vamos a debatir. Yo creo que hay un proceso que culminó y hay otro que se abre con Axel, ¿no? Yo interpreto que Axel es el hijo natural del proceso de Néstor y Cristina. Es el sobreviviente a lo que significó el proceso electoral de la extrema derecha. Y la verdad que Lula no tuvo un referente en términos de construcción natural, no lo tuvo tampoco Evo, ni tampoco creo que no lo tuvo Correa. Bueno, acá nosotros tenemos un emergente que es Axel, y que más allá de sus características positivas desde la concepción intelectual o su trayectoria académica, para mí como compañero es un gran compañero, es un buen tipo. Y que en el contexto del peronismo no es una cuestión menor. Lamentablemente, ¿no? Para mí le suma un montón. Ahora, cuando decís Axel es el sobreviviente de Néstor y Cristina, que creo que dijiste fue la frase. Es el emergente. ¿Axel es Néstor y Cristina? ¿O Axel tiene su propio vuelo? No, mirá, la plataforma. A ver, lo decía Juan Domingo, cada militante tiene el bastón de mariscal. Yo ahí lo tengo en mi mochila. Cuando puedo lo saco y a veces lo guardo, pero lo tengo ahí presente. Y con Axel pasa lo mismo, obviamente.
que tiene sus características, tiene sus particularidades, pero hay algo que impera, que es la prepotencia del trabajo que tiene Axel en términos cotidianos. Entonces, es muy interesante, muy satisfactorio para aquellos que nos acompañamos saber que nuestro gobernador arranca a las 7 de la mañana y termina a las 10 de la noche todos los días. Entonces, eso para muchos de nosotros, para la gran mayoría de nosotros, es no solamente una carta de presentación en términos federales, sino que habla muy bien de un compañero que trabaja, entre comillas, labura. Cuestión de que entiendo que hay otros que no tienen esa capacidad. Me voy a Sopardo a Independencia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En todo este panorama que vos planteás, ¿qué rol esperás que ocupe la CGT? No, mirá, yo creo que hay algo que me parece sumamente importante y que me parece y que hay que subrayarlo, que es, yo milito en la Confederación General del Trabajo de los 19 años, tengo 61, o sea que puedo hablar de los procesos de la Confederación General del Trabajo. Tuve la suerte y el honor de estar con Saúl Ubaldini, tuve la suerte de estar en comisión directiva, consejo directivo con Hugo Moyano. Y hay algo que no se discute más, que es el recambio generacional, ¿no? Y la consecuencia es que tenemos en el triunviro 2 compañeros, porque Argüello es de mi generación, compañeros que vienen del recambio. Y ese recambio acompaña lo que yo te decía hace un ratito, ¿no? Que hay un sindicalismo desde las regionales de la CGT a lo largo y a lo ancho del territorio nacional que no están desertando. O sea, yo acá como funcionario no tengo una sola deserción de ningún sindicato de la provincia de Buenos Aires en esta difícil coyuntura. Y eso en la CGT, el recambio generacional, no se discute más. Es algo que se superó y es algo que se comprende y que se está acompañando a este proceso. Con respecto a la estrategia judicial, teniendo en cuenta la cuestión sociológica, ¿no? Porque pareciera que es algo que también hay un debate para realizar, que es la cuestión sociológica de cómo accionaba yo en los 80, cómo accionaba mi generación en los 90 y cómo acciona hoy un trabajador en una franja etaria de 20, 30 años. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, es acertada la estrategia desde el proceso judicial. Es sumamente acertada y, gracias a Dios, tuvo sus logros en que un juez 80 de los artículos lo haya tenido en cuenta y los haya sacado de esta pseudo-modernización laboral. Te paso el aviso, nosotros estamos trabajando con mis compañeros y mis compañeras del Ministerio de Trabajo para el día 27 de mayo reunir 6, 7, tal vez 8 ministros y ministras de Trabajo para defender la potestad que nos da la Constitución Nacional para sostener el poder de policía de cada provincia y para sostener el registro de los trabajadores. Esto, el artículo 20 de la pseudo-modernización laboral, nos ha sacado algo que nos da la Constitución Nacional, ¿no? Así que estamos en esa pelea. Volviendo al tema de la CGT, entiendo que los pasos que se están siguiendo son sumamente positivos y que va de acorde también con este debate, con esta discusión, y hacer todo lo posible para que también en el contexto y el marco de unidad podamos tener una estrategia integral de todos los sectores del campo nacional y popular, de todos los sectores del peronismo, para volver a tener un gobierno peronista en el 2027, porque esta situación es insostenible. Es insostenible en términos de salud, en términos de trabajo, en términos de educación, en términos de soberanía, ¿no? Hay algo que, mientras Donald Trump anuncia su intento hacia Groenlandia, nosotros ya tenemos un gobierno nacional, Cipayo, que ya está hablando de una base integral de la Armada en la punta de la península de Ushuaia. Entonces, hay mucho por debatir, mucho por discutir, pero básicamente cuestiones básicas, ortodoxas, centrales de lo que significa el movimiento peronista.
Estuvimos hablando todo de lo que tiene que ver con la interna del peronismo y la profundidad del sistema peronista y electoral. Ahora, voy un poco a la agenda diaria, ya como para entrar en el final de la nota, agradeciéndote. ¿Cómo crees que va a impactar el caso Adorni en la gente? ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué opinión tenés? Reflexiona. Vuelvo al tema de la sociología. Adorni también es un tema de clase, ¿no? Porque parece que como es uno que venía de, entre comillas, una clase baja y se enriqueció de golpe, hasta los propios, ¿no? Parece que lo rechazan. Esa cuestión sociológica, esa cuestión de clase no impera en la de Toto Caputo, ¿no? Que nos endeudó por años y parecía que no pasa nada. Pero me parece que, estoy convencido que hace 30 días, por varios motivos, pero la sociedad, el pueblo trabajador le picó el boleto al presidente Milei y a su gobierno, ¿no? Ahora depende mucho también de nosotros, como insisto con esto, ¿no? Configuramos una estrategia integral donde represente a todos los sectores, donde podamos dirimir lo que tengamos que dirimir, pero vayamos construyendo un gran frente nacional, porque va a ser caótico si la extrema derecha sigue gobernando los destinos de nuestra patria. Por último, cuando decís hay que dirimir lo que hay que dirimir, imagino una interna. Me estoy imaginando, uno como peronista dice, me imagino la interna. ¿Es anacrónico pensar en las internas del PJ o lo que se llame? ¿Las internas del peronismo o ya va por otro lado la cuestión? No, mirá, a ver, hay cuestiones clásicas y ortodoxas que como el liberalismo y la concepción individual penetró tanto en nuestro movimiento, que hoy esa concepción ortodoxa pasan a ser revolucionarias. Lo clásico ortodoxo, ¿cuál es? Si el gobernador gana la provincia de Buenos Aires 2 veces consecutivas, con un apoyo masivo y contundente del pueblo trabajador, no hay más internas. No hay más internas. Los peronistas de bien acompañamos al gobernador, no se discute más nada. Y no lo digo desde la soberanía, lo digo porque en algunos lugares, como en La Rioja o en Formosa, ocurre eso. O sea, vos nunca me vas a preguntar a mí, che, Walter, ¿qué opinás? En Formosa ganó, ¿qué interna hay? ¿Viste? Y no, ganó Gildo, no se discute. Y ganó Ricardo Quintela en La Rioja. Bueno, nosotros sí estamos obviamente en una situación donde algunos la tornan más difícil, pero para mí ya lo de la figura de Axel está sostenida, reforzada por el pueblo trabajador. Entonces, me parece que es el gran candidato del movimiento peronista, ¿no? Y después, si cada uno de nosotros nos dedicamos a que predomine la agenda del pueblo trabajador, la interna se diluye. Vos hoy no encontrás en el movimiento sindical, no hay mucha interna, porque se focaliza la paritaria, se focaliza sostener los puestos de trabajo, se focaliza el que llegara a fin de mes. Entonces, no hay quienes se están potenciando a determinado lugar o pelear por algún lugar, eso es secundario. Y después insisto con esto, después del abrazo contundente del pueblo trabajador hacia Axel, la verdad, la cuestión de la interna es secundaria, totalmente secundaria. Gracias, Walter. No, gracias a ustedes.